Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Del 1 al 5, dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministró el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Muy bien, hermanos. Hasta ahí vamos a leer. Aquí otra vez el apóstol Pablo, haciendo bastante énfasis en algunas cosas. Acuérdense que el apóstol Pablo está en... Mira, esta actitud que tiene el apóstol Pablo es una actitud enérgica. Enérgica porque están alterando la verdad que él estaba enseñando. Es como, por ejemplo, que tú sabes una verdad, tú conoces la verdad, y vienen a querer cambiarte la verdad, ¿no? Y bueno, y la verdad tú la has recibido de Dios. Entonces, cuando vienen a querer o presentarte otra verdad, ¿tú cómo te pones? Pero eso no es cierto. Y te pones, ¿por qué? Porque tú conoces la verdad. Pablo tenía esa misma posición. Pablo había recibido el Evangelio directamente de Jesucristo, y estos hermanos, estos Gálatas que estaban ahí en esta iglesia, estaban siendo engañados por otros hermanos. Pero no solamente siendo engañados, sino que también se dejaron llevar por eso. Tenemos que tener cuidado, hermano. Cuidado, mucho cuidado. No te dejes llevar fácilmente por cualquier cosa que te digan a ti, por cualquier cosa que tú escuches. No te dejes llevar fácilmente. Pueden ser hermanos en Cristo, ¿eh? Estamos hablando de hermanos en Cristo, no estamos hablando de diablos. Estamos hablando de hermanos en Cristo. Porque podemos tener hermanos en Cristo, pero algunos hermanos en Cristo tienen alguna postura distinta, a veces, no digo siempre, pero a veces a la misma palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener con sabiduría entre hermanos, saber escuchar y también saber mantener nuestra posición que hemos creído en Cristo Jesús, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Importante. Tenemos que estar... ¿Sabes por qué, hermano? ¿Por qué todo esto que tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio que nosotros tenemos que guardar celosamente. Celosamente tenemos que... Así como Pablo. Por eso que Pablo estaba indignado. En esta versión de la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Traduce el griego, cuando dice, oh insensatos, ¿no? Acá lo traduce como tontos. Por ejemplo, acá Pablo dice, ay, Gálatas tontos. O sea, ¿en el sentido de qué? En el sentido de que ustedes están cayendo, ¿no? Están cayendo en una tontería. Pensar así. O sea, lo que está diciendo Pablo, pensar que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, va a obligar al hombre a cumplir rituales, a cumplir ciertos mandamientos que son propios de los judíos, eso es tener una actitud tonta con el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está diciendo es que ¿quién los engañó? Dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Hay una versión que dice, ¿quién los ha embrujado? ¿Tú has visto una persona que cuando a veces está cegada en algo, y uno dice, oye, parece que te hubieran embrujado, ¿no? Hermano, no logras entender, ¿no? Hay personas así, ¿no? Que a veces no logran entender, ¿no? Y parece como que estuvieran cegadas o embrujadas.
Ya, Pablo está diciéndolo a ellos. No puedo creer que ustedes estén pensando así, le dice. Mire, dice Pablo, dice. El significado de la muerte de Cristo se les explicó con tanta claridad, dice, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Del evangelio verdadero de Cristo, ¿sabes? Lo que está haciendo es rechazar el evangelio. Ese es el peligro. Cuando tú empiezas a tomar una postura diferente a lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, y tú enseñas otra versión de Cristo, y estás enseñando tu propia versión de Cristo, estás enseñando tu propia manera de vivir en Cristo, hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado con eso, porque es delicado. Es delicado. Pablo dice, no existe otro evangelio. Cualquiera que enseñe otro evangelio sea anatema. Cualquiera que muestre otro evangelio o enseñe otro evangelio sea maldito. Por eso Pablo pone tanto énfasis en esto, con ellos, no con los falsos, porque Pablo a los falsos los condena, pero a los creyentes que tenían un corazón, que habían creído, pues, que habían creído, Pablo estaba guardando sus corazones, aunque estaba indignado, ¿no? Pero igual estaba guardando sus corazones. Y Pablo dice, ¿no? Que no actúen así, de manera tan insensata. ¿Quién los engañó para dejar de creer en la suficiencia de la obra de Cristo? La obra de Cristo, su punto alto, ¿sabes cuál es? Su punto máximo de la obra de Cristo es cuando el hombre impío y miserable recibe lo que no merece. Perdón. Sí, recibe lo que no merece. El hombre no merece perdón, no merece gracia, no merecemos nada y sin embargo lo recibe el anterior. Ahí llega a su punto la obra de Cristo. Entonces sigue diciendo Pablo. Dice, porque las pruebas y la revelación de las Escrituras, la revelación de las Escrituras ya mostraban la venida del Salvador. Es decir, cuando Pablo les explica a los Gálatas, ustedes han aprendido el Evangelio que yo les he mostrado, es como si, mira, dice Pablo aquí, es como si les hubieran visto morir en la cruz. Dice, es como si ustedes lo hubieran visto morir en la cruz, porque yo les he enseñado. Es más, Pablo lo enseñó directamente de Cristo porque Cristo se les reveló, ¿sí? Pablo no vio su ministerio de Cristo. Pablo no estaba cuando el ministerio de Cristo estaba en su apogeo. Pero en ese tiempo, estamos hablando del año 49, 50 después de Cristo. En ese año estamos hablando. Para ese año todavía había registros y había personas que eran testigos oculares habían personas que eran testigos oculares de que Cristo era real. ¿Entienden? Para esta época, cuando Pablo escribe, había testigos oculares de que ellos habían presenciado a Cristo. ¿Sí? Entonces, para ese tiempo era mucho más fácil creer. O sea, era mucho más fácil, era más comprobable que Cristo era tan real para esa época, el año 50 después de la muerte de Cristo. Estamos hablando de aproximadamente de esa época, ¿no? Entonces, vamos a leer, por ejemplo, en Lucas 24:44. Leonardo, busca Lucas 24:44. Porque Pablo dice que él les había explicado con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Pero en Lucas 24:44, ahí dice algo el Evangelio acerca del Cristo. Lucas 24:44. ¿Qué dice? Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy bien. Jesús diciendo, ¿no? Ahí Jesús hablando en el Evangelio de Lucas, ¿no? Diciendo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿no? Todo lo que está escrito de mí. ¿Qué cosa está escrito de mí? Dice ahí en los profetas, en la ley de Moisés y en los salmos. Cuando dice los profetas, cuando dice la ley de Moisés y cuando dice los salmos, está resumiendo el Evangelio, está resumiendo el Antiguo Testamento. Entonces, Cristo estaba revelado en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo estaba enseñando a los Gálatas, ¿existía el Nuevo Testamento o no? No. ¿Qué revelación tenían ellos? Ellos tenían la Torá. ¿Y qué es lo que enseñaban? Pues enseñaban eso. Y en la Torá, en la ley de Dios, o en el Tanaj, como le llaman los judíos, ahí estaba revelado Cristo. Ahí estaba revelado Cristo. Por eso que Cristo mismo dice,
Era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, dice Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, cuando Pablo le enseña a los Gálatas, le enseña esa revelación. O sea, le enseña la revelación que ya estaba para los judíos, en este caso, para los judíos ya estaba revelado Cristo. ¿Entienden? Entonces, Pablo le enseña a ellos con las escrituras, ¿no? Y aparte con la revelación directa del Evangelio de Dios, que Cristo era real para ellos. Capítulo, vamos a seguir leyendo, Gálatas 3. La revelación de Dios fue contundente de cómo se recibe el Espíritu Santo por creer en el Evangelio de Cristo y no por obedecer la ley de Moisés, y mucho menos por ninguna obra o esfuerzo humano. Mira, el capítulo 2 que dice, según la versión Nueva Traducción Viviente, dice así, capítulo 2 dice, déjenme hacerles una pregunta, dice el apóstol Pablo. ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, dice Pablo. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Es decir, ustedes recibieron al Espíritu Santo porque creyeron en el Evangelio. Entonces, tenemos que aprender algo, hermano. Yo no sé si tú sabías, pero el Espíritu Santo está dentro de ti. Y tú dices, hermano, ¿y cuándo entró? Porque a veces ni lo siento. A veces ni me doy cuenta que está allí, ¿no? Por eso es un hecho real. Pablo está enseñando, nadie recibe al Espíritu Santo solamente por creer en la ley de Moisés. Nadie puede recibir al Espíritu Santo por creer en la ley de Moisés. No, uno recibe al Espíritu Santo por creer en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí no hay muchos actos. A veces hay algunas iglesias que enseñan que tienen que orar por ti para que recibas al Espíritu Santo. A veces tienen que, qué sé yo, algunos piensan que cuando te bautizas recibes al Espíritu Santo. Algunos piensan que cuando tú impones tus manos y oras en lengua y caes para atrás y qué sé yo, recibes al Espíritu Santo. Pero no, tú recibes al Espíritu Santo cuando crees. Cuando tú crees a la verdad del Evangelio. Cuando crees a la obra suficiente de Cristo en la cruz. Entonces, si tú has creído, tú tienes al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, Cristo, a todo aquel que tiene su espíritu, va a comenzar su obra transformadora. Es decir, Dios, estás incluido. Es decir, mira, hermanos, hay un grupo de cristianos que están incluidos en el proceso de Dios. Si tú tienes al Espíritu de Dios, estás incluido. Bienvenido. A través del Espíritu Santo, que Dios nos ha dejado, que nos guía a toda verdad, también nos va transformando por medio de su Espíritu. Es decir, nosotros no somos perfectos. Nosotros no hemos alcanzado la plenitud de la sabiduría. Pero por medio del Espíritu tenemos la garantía de que somos salvos y también tenemos la garantía de que Dios nos va a tratar. ¿Sí? Y Dios sabe cómo. Dios sabe cómo. No nos va a tratar a mí igual que a la hermana, o a mí igual que a Javier, a mí igual que a Leonardo, a mí igual que a Sara, no. No me va a tratar igual. Pero todos juntos tenemos al Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo porque hemos creído. ¿Sí? Así se recibe el Espíritu Santo, solamente por creer. Ahora, ¿un niño podrá recibir al Espíritu Santo? Pregunta. Un niño. ¿Cuántos años tienes, Andrés? 11. Si Andrés cree con todo su corazón en el Evangelio, ¿podrá recibir el Espíritu Santo? Sí, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Si has entendido el Evangelio, sí puedes recibir. Y si ha creído el Evangelio y ha recibido, bienvenido también a tu edad, al proceso de Dios. Es como, ¿has visto una licuadora? Una licuadora, ¿no? Cuando tú mueles algo, ¿no? Mueles algo, ¡pum! Y mueles totalmente, ¿no? O por ejemplo, el ejemplo de la tierra, por ejemplo, ¿no? Para producir la tierra, ¿qué hacen? Rompen todo, ¿verdad? Queman todo, sacan toda la tierra y rompen y sacan piedras y empiezan a excavar, a romper todo. ¿Para qué? Para producir una buena tierra. Ese es el proceso que todos nosotros estamos sumergidos, hermanos. Y bienvenidos a ese proceso. Recíbelo con agrado, recíbelo con bien, porque estás dentro de ese proceso.
Si tú crees, si tú has creído, estás dentro de ese proceso. Pero ese proceso, ¿sabes qué? Es un proceso directamente de tú con Dios. No es de tú conmigo o de tú con todos nosotros. Eres tú con Dios. Eres tú con Dios. Es tu persona con Cristo. Cristo es el principal autor de que tu vida sea forjada, de que tu vida sea formada. Y va a dejar abiertamente toda situación para que a través de cada una de ellas tú experimentes ese proceso de madurez y ese proceso de santificación y ese proceso que muchas veces es doloroso, ¿no? Que muchas veces algunos cristianos testifican y dicen, wow, hermano, la vida cristiana es difícil porque mira cómo me cuesta, mira cómo... Yo recuerdo un hermano que se convirtió, llegó, ¿no? Llegó, creyó, llegó, ¿no? Y le decía al pastor, pastor, pero yo no sé, hermano, mira, yo he empezado, tengo 2 semanas yendo a la iglesia, estoy leyendo la palabra y me va, pero hermano, pero peor, hermano. Yo cuando no veía la iglesia, no venía a la iglesia, estaba pero feliz. Me iba bien en el trabajo, me iba bien en mi casa, estaba bien, ¿no? Ahora que soy cristiano, hermano, peor, pastor, me va mal en el trabajo, me va mal en mi familia, me va mal en todo, dice el hermano, ¿no? Y pero la verdad que estoy pensando volverme atrás, dice, ¿no? Dice, ¿no? Porque si me va mejor allá, y como acá en el cristianismo me va peor. ¿Cómo es este asunto? Le decía el pastor, nuevo, ¿no? Un nuevo preguntándole al pastor. Y el pastor le dice, bueno, es que lo que pasa es que los propósitos de Dios no tienen que ver, ¿no?, con una satisfacción terrenal, ¿no? La satisfacción terrenal en el trabajo, la satisfacción terrenal en la familia, ¿no? Tiene que ver con lo que había dentro de tu corazón. Y para sacar lo que había dentro del corazón, Dios permite. Dios permite. Una vez que sale lo que había en tu corazón, sale eso feo que había en tu corazón, ahora sí se expone delante de Dios y Dios dice, ahí trabajando. Y bueno, todos estamos, hermano, déjalo un ratito, siéntate, hermano, siéntate. Déjalo un ratito, eso al final. Siéntate, Tomás, siéntate. Me voy a marear un poquito. Entonces, esa obra de perfección, de madurez, todos estamos sumergidos. Nadie se va a escapar, ¿sí? Así como cuando en Jerusalén hacían vino, ¿no?, y pasaban en el molino las uvas o el olivo, ¿no?, en los lagares, ¿no?, donde hacían el vino, ¿no?, o donde producían el aceite, ¿no?, y pasaban donde una roca muy pesada y molían ahí, aplastaban y hacían, y salía el mejor, ¿no?, el mejor vino, y salía el mejor aceite, ¿no?, pero procesado, ¿no? Ese proceso es lo que vamos a pasar, vamos a experimentar todos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser más práctico? Señor, ya dame tú, ya yo hago, y pum, pum, y se acabó. ¿Por qué tiene que ser así? Porque a Dios no le interesa tus obras. Dios le interesa tu corazón. A Dios le interesa tu corazón, que este corazón sea transformado. Sea un corazón que le agrada a Dios. Bueno, ya le agrada a Dios, pero que sea un corazón que le sirva a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de nuestro texto base? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Eso nos quiere, hermanos. Mira, nuestra vida va a acabar en un segundo. Va a acabar en un segundo. Pero mientras que Dios nos da esa gracia de estar vivos, Dios quiere que le sirvas, pero sirve bien. Dios quiere que le sirvas bien. Dios quiere que tu corazón esté preparado para servirle a Dios, para tu familia, para tu vida misma, ¿no?, para tu proceder diario, para tu vida cotidiana, para todo. ¿Sí, hermanos? Seguimos leyendo. Así que ya sabemos que todos tenemos al Espíritu Santo porque todos hemos creído, ¿no? Todos hemos creído, tú tienes al Espíritu Santo, hermano. Bienvenido. Bienvenido, Dios te ama, te ha dado su Espíritu. Si tú te mueres mañana, pasado, obviamente no quiero que te muera nadie, pero si te mueres mañana pasado, tú vas a estar delante de Dios. Tienes la garantía de que Dios te va a recibir y vas a tener vida eterna. Y si tienes al Espíritu Santo, acuérdate, tienes el poder, porque la palabra Espíritu Santo significa dunamis. Tienes el poder de Dios en ti. ¿Sabes qué? ¿El poder para qué? Para no vivir más esclavo de la carne. Ahora Dios te ha capacitado por medio de ese Espíritu para que ya no vivas más de acuerdo a tus razonamientos humanos y terrenales.
sino para que vivas a través de la guía del Espíritu Santo. Y eso es lo que defendía el apóstol Pablo, porque le querían meter en la cabeza a estos Gálatas que no era así, que tenías que cumplir la ley y hacer rituales y hacer muchas cosas para agradarle a Dios. Y Pablo dice, no tienes que hacer nada de eso, solo tienes que creer. Sigue hablando Pablo, en el capítulo del 1 al 2, la aplicación que podemos tener es que debemos tener cuidado primero de saber que podemos ser engañados por falsos evangelios. Hay muchos falsos evangelios que a veces vemos, escuchamos, por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Si en algún momento tú escuchas algo y tú dices, sabes que esto me parece interesante, pero no estoy seguro, puedes preguntarnos a nosotros, hermano, ¿será esto correcto? Si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a la vida, qué sé yo, cualquier cosa, manden ahí su pregunta en el grupo. Y ahí podemos, a través de la palabra de Dios, poder guiarlos, ¿no? Recordemos que todo descansa en la obra de Cristo. La vida en el Espíritu es una realidad en el creyente. Es decir, hermano, mañana me levanto, ¿qué hora? 5 de la mañana, 6 de la mañana, te vas al banco, te vas al mercado, te vas a donde te vas a trabajar, te vas al metro, te vas al tren, te vas a donde sea. No es que te pones tu ropa del Espíritu Santo y lo sacas y lo dejas en la cama y te vas allá, ¿no? Todo el tiempo tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Lo tienes todo el tiempo, sino que a veces no hemos desarrollado conciencia que lo tenemos, ¿no? No hemos desarrollado esa conciencia. Y es por eso que algunos creyentes, ¿no? Vivimos, a veces hacemos las cosas independientemente del Espíritu, ¿no? Y a veces simplemente lo hacemos, ¿no? Pero debemos recordar como aplicación que si tenemos al Espíritu Santo porque hemos creído, lo tienes 24/7, como dicen, ¿no? 24 horas al día. Cuando duermes, ahí estás. ¿No te ha pasado, hermano, que a veces tú tienes esta relación con el Señor, o sea, oras, lees, ¿no? Y de pronto tú duermes y despiertas con una canción, cantando. No sé si te ha pasado alguna vez. Despiertas cantando. Y te despiertas así, ¿no? Y tú dices, wow, qué hermoso, ¿no? Esa relación con Dios. Procuremos, hermanos, porque a veces en nuestros afanes que tenemos personalmente cada uno, nos olvidamos. Eso es una lucha diaria, hermano. Nos olvidamos, todos nos olvidamos. Y a veces llegamos rendidos a la cama y estoy cansado, me duele el pie, qué sé yo. He hecho tantas cosas hoy día. Y Dios no quiere que hagas tantas cosas. Dios quiere que estés consciente que su Espíritu está contigo 24 horas al día, contigo. Y tú puedes pedirle dirección al Espíritu Santo de Dios. A través de su palabra vas a encontrar dirección, guía, fortaleza. Eso es lo que defendía el apóstol Pablo, que querían engañar que eso no era realidad. Versículo 3 al 5. Dice, ¿será posible, sigue Pablo, molesto Pablo, sigue, ¿será posible que sean tan insensatos, tan tontos, que no entiendan? Dice, después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias, dice, en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Es lo que dice Pablo, ¿no? Entonces Pablo en el versículo 3 dice, ¿será posible que ustedes sigan creyendo o sean tan insensatos que después de haber comenzado su vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Dice. Es decir, nuestros propios esfuerzos, hermanos, tenemos que estar bien conscientes de eso. A veces nosotros hacemos cosas creyendo que vamos a agradar a Dios, ¿no? Creyendo que vamos a agradar. ¿Sabes qué, hermano? Tú no haces nada para agradar, no debes hacer nada para agradar a Dios. Hermano, ¿qué estás diciendo? ¿Estás haciendo herejía, hermano? ¿Cómo que no hay que hacer nada para agradar a Dios? Tu esfuerzo humano, tu esfuerzo en tu vida personal, no es lo que agrada a Dios. ¿Entiendes? Es decir, tengo que portarme bien hoy día. Hoy día fallé, hermano. Señor, y estás ahí, ¿no? Queriendo agradar a Dios de una manera, Señor, tengo que agradarte, No.
La Biblia enseña, o Pablo enseña, que tú ya le agradas a Dios, que tu vida es agradable a Dios, porque has sido justificado a través de Cristo. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? La consecuencia de haberle agradado a Dios es que yo voluntariamente, yo soy consciente en mi vida qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. ¿Me entiende? Y yo voluntariamente tomo la decisión de hacer o tomar algunas decisiones que le agradan a Dios, no a la gente. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, esa es la manera de poder nosotros entender. Sí, hay que hacer cosas, pero no para agradarle a Él, ni tampoco para obtener resultados para nuestra vida, sino que hacemos estas cosas porque a Él le agrada, porque ya le agradamos. Y lo hacemos voluntariamente, y lo hacemos de manera espontánea y voluntaria. Entonces, cuando Pablo dice, ¿será posible que después de haber comenzado su vida en el Espíritu, dice, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿O por qué ustedes quieren agradar a Dios mediante sus propios esfuerzos, guardando la ley? Eso no les sirve de nada, dice Pablo. ¿Entienden? Nuestros propios esfuerzos tienen un lugar. Sí hay que esforzarse, no estamos diciendo que no, sí hay que esforzarse, sí hay que pelear. Sí hay que pelear la batalla de la fe, sí hay que seguir, hay que luchar, hay que creer. Sí es cierto, pero no lo hacemos para agradar a Dios, no lo hacemos para obtener algo de Dios. No condicionamos a Dios, Señor, yo me porto así y por eso dame, ¿no? No, yo me porto así o yo quiero tener esta postura en mi vida, quiero tener esto en mi corazón, así para con Dios, porque a Dios le agrada. ¿Mm? Y no porque yo busco un favor de Dios. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que estaba enseñando el apóstol Pablo. Y estaba, por eso que hacía esta pregunta, ¿no? Y versículo 4 dice, ¿acaso, dice, han pasado por tantas experiencias en vano? ¿Qué experiencias habían pasado ellos? Vamos a leer ahí. ¿Qué experiencias habían pasado? Porque Pablo menciona algunas experiencias. Hermana Flavia, puedes leer Hechos 14, versículo del 1, desde el 1. 14, sí, Hechos 14, desde el 1 hasta el 3. Hechos 14, desde el 1 al 3. Ahí vamos a ver qué experiencia, porque Pablo le dice, ¿acaso ustedes han vivido tantas experiencias con Dios? Dice, ¿no? Han vivido tantas experiencias que no pueden creer. A ver, sigue, hermana, por favor, ¿lo encontraste? Hechos 14, Hechos 14 del 1. Ya, pero tengo la nueva traducción. Bueno, no hay problema, no hay problema, sí. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Amén. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Muy bien. ¿Ve? Esto es lo que está hablando Pablo. Porque acá dice en el capítulo 1, dice, lo mismo sucedió en Iconio. Iconio es la capital de Galacia. Cuando Pablo está mencionando que ustedes han experimentado, ustedes han tenido tantas experiencias con Dios, ¿y acaso esto no les sirve para creer? Que ha sido solamente por la gracia de Dios, por medio del Espíritu, por la obra del Espíritu. Estos milagros que han sucedido no ha sido porque ustedes guardaban la ley, ha sido por la gracia de Dios, es lo que está diciendo Pablo. Y ahí Pablo en el 14 dice, esto sucedió en Iconio, que es la provincia de Galacia. O sea, en Galacia sucedió esto. ¿Qué sucedió? El capítulo 3 dice, los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Predicando con valentía, ¿qué predicaban? La gracia del Señor. Y el Señor, dice, demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Ellos habían experimentado eso, hermano. Los griegos, los gentiles de ahí de Galacia, habían visto el poder de Dios. ¿Cuántos han visto el poder de Dios aquí? ¿Alguna vez hemos visto el poder de Dios? ¿Sabes cuál es el poder de Dios? Es que tú estés acá sentado primero. Ese es uno de los más grandes manifestaciones del poder de Dios. Que tú estés sentado allí. Que tú estés sentada allí. Que cada hermana esté sentada aquí. Que yo esté parado aquí. ¿No? Esa es la manifestación del poder. ¿Por qué, hermano? Porque si cualquiera puede estar parado. Si cualquiera puede hablar. ¿Sí?
Pero personalmente, nosotros hemos experimentado la gracia de Dios. Nosotros no merecíamos nada. Es más, ni siquiera queríamos. ¿O cuántos querían? Algunos querían, sí. Pero yo recuerdo que cuando Cristo vino a mi vida, no sé si lo estaba buscando o no, simplemente llegó un día. Cuando yo escuché el mensaje, a la primera la rechacé. Pasó unos años. Y en la segunda, que llegó nuevamente el mensaje a mi vida, lo acepté. Y creí. Y dije, tenía 20 y tantos años. Dije, Señor, no. Dije, yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Y mi corazón se llenó de esperanza. Justo es esa esperanza que estábamos hablando, ¿se acuerdan? El hombre necesita esperanza. El hombre se va a morir. Yo me voy a morir. Pero cuando uno llega en la enfermedad o llega en una situación, se llena de temor. Y no sabe de dónde agarrarse. No sabe, su vida queda... El hombre es frágil. El hombre y la mujer es frágil. No sabe de dónde tomarse. Cristo es la roca. De allí nos podemos tomar. Así llegó mi vida un día. Dios, llegó un día. Y cuando Pablo le dice, ustedes han experimentado, ustedes han visto cómo a través del Espíritu Dios ha hecho señales poderosas y milagros entre ustedes. Ustedes lo han visto, hermano. Ustedes son uno de ellos. Ustedes son una de esas pruebas. Dice, hermano, yo, sí, bueno, tranquilamente podía seguir tu vida en el mundo, como quieras ahí, vivir. Vive. Tranquilamente. Hubieras seguido tú tranquilamente en el mundo. Y yo también hubiera seguido tranquilamente en el mundo. Sin embargo, Dios, en su misericordia, llegó el mensaje. Y nosotros creímos ese mensaje. Y por esa gracia maravillosa, hoy estamos sentados aquí, hablando de esa gracia, hablando de ese milagro. Ellos habían experimentado el poder de Dios. Ellos habían visto, ¿no? Dice, ¿acaso no han pasado? Dice, ustedes han pasado por tantas experiencias en vano, le dice Pablo. No puede ser, dice. No puede ser que no les haya servido para nada. O sea, ustedes han visto el poder de Cristo. Ustedes han visto a Cristo, la respuesta de Dios. ¿Alguna vez has visto la respuesta de Dios? ¿Todavía dudas que Cristo sea real en tu vida? ¿Que Cristo tenga propósitos contigo? Hermano, ahora yo quiero hablar a los varones. 2 varones tenemos aquí. 3 varones. 4 varones. Quiero hablar a los varones. Y me incluyo. Yo no sé qué más quieres ver para que creas. Yo no sé qué más quieres ver para creer. ¿O quieres como Tomás? Señor, si yo es que si yo no pongo mi dedo en su herida, yo no voy a creer. Y se le aparece el Señor. Ven, Tomás, pon tu mano en mi herida. Yo estoy seguro que ni siquiera tuvo fuerzas para poner su mano, ¿no? Simplemente cayó, ¿no? Por esa osadía, por esa falta de credibilidad, ¿no? Dios está contigo. ¿Qué tienes que experimentar más para que creas que Dios es real en tu vida o que Dios tiene propósitos contigo? Yo no sé. Pero creo que el apóstol nos enseña a través de este capítulo, de este versículo, perdón, que Dios se ha manifestado. Y mira, hermano, si recién estamos caminando en el Señor. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿10? ¿15? ¿20? Eso no es nada, hermano. No es nada. Recién somos niños todos nosotros. Estamos creciendo, estamos aprendiendo. Nos hemos equivocado mucho en esta vida cristiana. Hemos cometido muchos desliz. Hemos tenido muchas licencias. Sin embargo, Dios en su misericordia llega a nuestra vida y nos da su palabra. Nos da oportunidad. El mundo no te va a dar oportunidad. Recuerdo que hay una ocasión donde un hermano se convirtió, pero él había hecho toda su vida mal. Su familia la había llevado mal. Su esposa, su familia los abandonó. Lo dejó, no quería saber nada de él. No quería saber nada de su vida de él. Él se convirtió, sin embargo, y se convirtió genuinamente. Y cuando él va a el pastor, dice, pastor, pero mi familia me ha dejado.
Y bueno, el pastor con sabiduría le dice, bueno, ora a Dios, ¿no? Si Dios permite que se vuelva restaurar tu familia. Y si no, bueno, es algo que a veces uno tiene que enfrentar. Uno tiene que enfrentar. Pero la gracia de Dios es maravillosa, porque incluso esa deficiencia o ese dolor que va a llevar ese hombre toda su vida, puede llevarlo en Cristo, ¿no? Y Dios le puede dar la oportunidad de poder algo retribuir a lo mal que hizo. Tal vez no recuperar toda su familia, pero sí algo, ¿no? Así que, hermanos y hermanos, varones, siervos, no esperemos. ¿Qué más quieres para creer que Dios tiene propósitos con tu vida? Tienes 10 años. Dios tiene propósitos con tu vida. ¿Tienes 40 años? ¿Tienes 60 años? ¿Tienes 30 y tantos años? ¿Qué necesitas? ¿Que Cristo baje? No. Cristo te dio su palabra real y su revelación constante de su palabra, de su verdad. Yo creo que es suficiente para que nosotros empecemos a correr, ya no a caminar. Este tiempo, ¿sabes qué nos toca, hermano? ¿Qué nos toca? Ya nos toca caminar. Ay, pensando, ay, Señor, pero no. Este tiempo nos toca ya trotar y para prepararnos para correr. Con este mundo estamos corriendo, hermano. Cada día se pone peor. Cada día se pone, acá en Perú nomás, cada día se pone más mal. En otros países está horrible la situación. Pero todo eso va a ir de mal en peor. Así que nos toca avanzar, nos toca correr, Igual nosotros vamos a correr, ¿eh? Ya vamos a acabar. Muy bien. Versículo 5, para acabar, dice, el apóstol Pablo, hablando ahí, diciendo, vuelve a preguntarle, dice, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen al mensaje que oyeron acerca de Cristo. Es decir, ustedes simplemente, Dios hace su obra, hace sus milagros, hace sus maravillas, simplemente porque han creído en Cristo. Mira, hermano, para ir terminando. ¿Tú has creído en Cristo? Te hago una pregunta. ¿Has creído en Cristo? ¿Has creído en el Señor? ¿Crees en el Señor? ¿Crees que Él es el Señor? Bueno, debes estar abierto a creer que Él hará su obra maravillosa en tu vida. No son promesas falsas. No vengo a prometerte falsedad. Vengo a decirte lo que dice la Biblia. Dice, ¿acaso Dios le da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes obedecen la ley? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, dice Pablo, los milagros y la manifestación del Espíritu simplemente suceden porque ustedes han creído al mensaje del Evangelio, porque ustedes han recibido el Evangelio. Hermana, milagros pueden suceder. Hay que creerlo. En Cristo, para el Señor, lo que para los hombres es imposible, para Dios no. Porque para Dios todo es posible, ¿no? Entonces, dentro de sus propósitos, Dios hará, hermano, con su hijo, con su familia. Hay que creer. Ahora, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Usted tiene el Espíritu. Así es. Nadie más. ¿Tú has creído al mensaje de Cristo? Bueno, tú tienes al Espíritu de Dios. Tú tienes el sello de Dios. Tienes el poder de Dios en ti. ¿Lo tengo, hermano? Lo tienes. Créelo. Todos los días, hermano. Todos los días. Está ahí. Y eso es lo maravilloso del mensaje del Señor para este día. Lo maravilloso del mensaje del Señor para este día es que más allá de lo que tú sientas, o de lo que tú quieras, o de lo que tú quieras para tu vida, para tu familia, para ti, mucho más allá de eso, hay una realidad en el Espíritu para tu vida. Hay una realidad que es que Dios te ha llamado
a vivir una vida espiritual, una vida guiada por su Espíritu. Y no solamente te ha llamado, sino que te ha capacitado. Y no solo te ha capacitado, te ha potenciado, te ha dado ese poder. Porque ese poder radica en el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios lo tienes tú. Lo tengo yo. Lo tenemos todos nosotros, hermano. Todos nosotros. Y Dios va a hacer su obra a través de ese Espíritu. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Nos ponemos de pie. Algunas aplicaciones aquí. Debemos entender que nuestra vida y crecimiento personal está enteramente en la vida del Espíritu. Nuestros pensamientos y nuestros esfuerzos personales quedan de lado. En Proverbios 3 dice, fíate de Jehová, de todo, y no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra prudencia es a veces falible, pero fiarnos de Dios, o mejor dicho, guiarnos por el Espíritu de Dios, es lo que nos va a dar a nosotros la convicción y el resultado, ¿no?, que Dios quiere para el proceso que Dios ha empezado en nuestras vidas. Y fiarnos de nosotros mismos, al contrario, nos va a traer dolor. Porque en nosotros, hermanos, si bien es cierto, podemos tener grandes capacidades, podemos tener muy buenas ideas, podemos tener muy buenos criterios, o qué sé yo, o podemos tener un entendimiento claro. Sin embargo, eso nos puede jugar una mala pasada. Acuérdense de Pedro. Tuvo, a pesar de ser apóstol y conocer la doctrina de Dios, tuvo un pensamiento incorrecto. Y Dios lo corrigió, gracias por su misericordia, que Dios a través de Pablo lo encaminó nuevamente. Y gracias a Dios que Pedro tenía el Espíritu de Dios, que pudo escuchar y pudo, se puede decir, cambiar esa actitud, ¿no? Y pudo cambiar esa actitud. Así que el Espíritu Santo nos ayuda también a cambiar. Nos ayuda también a ser procesados, hermanos, a entender, ¿no? Ya, justamente, ¿cómo es Dios de sabio, no? Dios es sabio. Yo voy a hacer un paráfrasis. Voy a suponer que yo soy Dios y yo estoy mirando la tierra. Ahí está la tierra. Yo soy Dios. Y digo, ¿qué necesita el hombre? Poder, milagros. ¿Qué necesita para que crea en mí? ¿Qué necesita? Voy a darle algo que el hombre no tiene en este momento. Mi espíritu. A través de ese espíritu, el hombre, allá en la tierra, automáticamente ahora tiene conexión con Dios. Y es justamente ese es el milagro maravilloso de la cruz. A través de esa cruz, Dios nos dejó un sello, nos dejó su espíritu para que ahora tú y yo podamos estar todo el tiempo conectados con Dios. A veces tú estás con el internet, ¿no? Y a veces, cuando no hay señal, no hay señal, hermano, no hay señal, ¿no? Y no puedes conectarte, ¿no? Y tú estás sufriendo, ¿no? Bueno, los de esta generación sufren, nosotros que no hemos tenido celular, normal, ¿no? Pero a la generación tú le quitas el celular y o le apagas el wifi un día o le apagas los datos un día y no saben qué hacer, ¿no? Porque quieren conexión. Hermano, tú y yo estamos conectados con Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Puedes ir a Él en cualquier momento. Si tú fallas, puedes ir a Él. Si estás triste, puedes ir a Él. Si estás alegre o si estás preocupado o si estás en un momento de enfermedad o de lucha o de crisis, puedes ir a Él. Y me escucha, hermano, me escuchará. ¿Cómo no te va a escuchar? ¿Cómo no te va a escuchar si le agradas? Eso me suena raro que yo le agrade. Es que no es por ti, hermano. No son tus méritos. Son los méritos de Cristo, que fue imputado a ti. Gratuitamente. Bueno, ¿será? Sí, será. Será, varón. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que Pablo defendió se puede decir, ¿cómo dicen? Con capa y espada, ¿no? Lo defendió. A muerte Pablo va a defender ese Evangelio. Y lo sigue defendiendo. Así que, hermanos, debemos recordar que nosotros hemos creído en su Evangelio, ¿no? Y ahí es donde Dios hace sus milagros en su voluntad. Así que a través de esta porción aprendemos la maravillosa gracia de Dios que ha derramado a través de Cristo y cómo llega a nuestras vidas.
que nuestras vidas estaban muertas en delitos y pecados. Estábamos alejados de Dios. Y ahora llevamos una vida espiritual en Cristo, solo creyendo en Él y cerca de Él. Oremos.